Amigos, amigas, toscaleros, toscaleras, para todas aquellas personas que conocieron la calle San Martín en los años 30, 40, 50, saben que bajando la calle San Martín a mano izquierda, perdón, a mano derecha, bajando de la calle Méndez Núñez a mano derecha, el casi 100% de los edificios que habían en ese momento eran todo casas terreras, de las cuales aún se conservan algunas, ¿no? Algunas se conservan así, aunque ya la mayoría de ellas pues han pasado a ser casas de plantas, ¿no? Edificios con plantas, no plantas de vegetación, sino plantas de habitaciones, ¿no? De piso. Y enfrente mismo de donde yo resido, no, enfrente mismo, pues en aquel tiempo había una barbería peluquería, que era la de Gabriel, existían los Jumis, que era una tienda de calzado, de reparación de calzado. Un poquito más arriba en la esquina estaba la casa de don Demócrito, que sí, esa tenía un piso más arriba, ¿eh? Luego más abajo había una venta de comestibles y una especie de pensión, que también la casa pues tenía dos plantas, o sea, era una planta baja y una planta arriba. Más abajo estaba Maestro Paco, ¿sí? Maestro Paco, que también era zapatero, que era el que me hacía las botas Beatles con cremallera. Estaba también la casa de Menchu, ¿sí? La casa de Menchu, y luego estaba la casa que se construyó un poquito más tarde de mi ex suegro José Brito Fagundo, que ya saben que les comenté, que falleció al ser sordo mudo y no escuchar el ruido de una moto, y la moto se lo llevó por delante, ¿no? Así se construía la zona que va de la calle Santiago a la calle La Rosa, en esa bajada a mano derecha, porque de ahí para arriba era pues otro tanto igual, todo era casa terrera, ¿sí? Todo casa terrera hasta llegar al Teatro San Martín, el pasaje este que llaman María Mérida, que en aquel momento no tenía nombre, y luego ya llegar de la calle San Miguel a la calle Méndez Núñez, donde todo eran casas terreras también. Todo eso bajando a mano derecha. Bien. Pues aquí enfrente, en cuanto se empezó a dar el cambio ya de casa terrera derruida, no rehabilitada, sino derruida, empezaron a subir los pisos de vivienda. Y en la parte baja, donde había estado la barbería de Gabriel, pues se constituyó en estanco, también de Gabriel. Lo de los Jumis desapareció porque creció una casa de vivienda de 3 plantas por debajo de Gabriel. Se constituyó otra casa de 3 plantas, donde estuvo la zapatería de Maestro Paco y el stand y esto de comestible y todo esto. Se constituyó en el Hostal Mova, y luego por debajo, en la casa de mi ex suegro, pues se convirtió en una casa de 2 plantas por encima de la zapatería. Bien, pues en esta casa de enfrente, pues si quiero calcular el número de años que ha vivido en esa casa mi vecina, de la que voy a hablar hoy, pues no lo recuerdo.
sé que en la planta baja vivía una señora, pero no tenía ni idea de cómo era el trato ni nada, ni el trato ni nada, sino simplemente que vivía una señora ahí. Pero en la planta, digamos, entre medio, entre el primer piso y la parte baja, una vivienda más corta, más estrecha, donde sí vivía la señora que voy a hablar en este momento. El nombre que yo conozco es Antonia María Pérez, aunque cuando yo traté con ella por primera vez para que participara en una de mis películas, porque participó en dos películas en papeles cortos, pero participó solamente en lo que es los créditos, figura como Antonia Pérez. Bien, el primer, digamos, trato que tuvo con ella, no con ellas, con ella, aunque podía poner el plural de ellas, es que la señora que vivía en la planta baja me pidió que le hiciera una conexión con la antena de televisión. Y yo, como he pedido ese favor, pues lo hice. Pero Antonia Pérez, Antonia María Pérez, me dijo que eso no estaba bien y que había que cortar el asunto. Y como yo no soy nadie para nada de eso, pues yo corté el asunto y me quité la cuestión de encima. Bien. A partir de ahí inicio con Antonia Pérez pues una relación muy bonita, ¿no? Una relación que se extiende hasta el momento. Muy bonita y en la que, bueno, pues ya digo que ella, pues yo le pido colaboración en mi cine y ella participa. Participa en la película Nada y Cumbre, en unas escenas que ruedo en una peluquería de señoras. En una peluquería de señoras. Sí. Es que quiero recordar, es que le estoy dando vueltas a la cabeza y creo que aparece también en tres, no en dos, en tres películas, en tres papeles cortitos. Sí, creo que ya desde la primera película en Rebecca Hill, hace una escena fuera de donde están los dos rascacielos. Sí, con Miriam Pastor y Carmen Hernández. Exacto, sí. En Rebecca Hill participa en un papel cortito. Luego la segunda intervención fue en esta de la peluquería que les estoy nombrando en Nada y Cumbre, en la que ella también participa en otro papel cortito dentro de esa película. Y luego en el último largometraje que hice, último largometraje con participación de gente, porque después de ese hice tres películas donde solamente salgo yo solo. En esa, en Desesperada, también hace un papel cortito aquí, en la calle La Rosa, como directora del colegio, directora de un colegio, que llama la atención a dos alumnas que son parte del protagonismo de la película Desesperada. Efectivamente, fue así. Y luego pues existía una cosa importante mientras estuvo aquí y por parte de, bueno, pues, una enfermedad, ¿no?, que se está curando y que según mi conversación telefónica con ella, pues parece que los doctores ya le han dicho que dentro de un mes y medio o 2 meses estará de nuevo aquí en la calle San Martín,
de nuevo en su casa. Bien. Yo con ella, pues, viendo que yo puedo echarle una mano, pues bueno, a mí nada me costaba cuando necesitaba un tipo de favor, pues ir al supermercado o ir a cualquier sitio, y para que ella no tuviera que salir a la calle, pues yo le compraba los productos, y a veces de lo propio que a mí, de lo que yo compraba, pues también le repartía alguna cosa, ¿no? Siempre. Es que el trato siempre ha sido muy bueno, ¿no? Tanto el mío para ella como el de ella para mí. Y claro, a medida que vas avanzando en, digamos, en cosas particulares, pues ya ella te empieza a contar su vida, ¿no? Cosa que no voy a hacer aquí, por supuesto, pero que me empieza a contar su vida, eh, los lugares que estuvo fuera de Canarias, sí, eh, una persona que sí podríamos llamarla viajera, establecida en otros puntos, ¿no? Claro. Luego, pues, bueno, pues me contó que tiene dos hijos, dos varones. Uno de ellos precisamente ahora le está cuidando la casa, mientras ella está hospitalizada, le está cuidando la casa aquí en la calle San Martín. Y digamos que yo, o sea, el contacto que tengo con ella de momento es telefónico, porque dado que a mí me cuesta muchísimo desplazarme por la cantidad de cosas que llevo a cabo, pues no la he visto personalmente, pero sí que he hablado con ella a través del teléfono, y me va contando pues cómo va la cosa, ¿no? Como lo que le van diciendo los médicos y todas estas cosas, ¿no? Lógico, sí. Y yo me alegro de que ella vaya mejorando, de que, como yo le digo a todas las personas, digamos, que han pasado por lo que yo he pasado, por ejemplo, ¿no? Pues lo que me dijo a mí el médico, ¿no? Dice, para detrás, ni para coger impulso, ¿no? Y es lo que yo le digo a las personas cuando están afectadas de algo, y que se tomen las cosas con tranquilidad, porque en realidad aquí, como ya se ve, ¿no? Y como ya he comentado muchas veces, ¿no? Y que es una cosa normal, estamos de paso, estamos en tránsito, ¿no? Nacemos y morimos, y uno no sabe nunca con qué edad desaparece. Eso es el destino que tenga cada persona, ¿no? Pero mientras uno esté aquí pisando suelo, pues lo lógico es convivir. Para las personas que tenemos edad, la convivencia es vital, el trato entre personas vital, el ayudarse vital, ¿vale? Ser persona, la humanidad, tremenda. Sí, sí, eso es totalmente claro, ¿no? Y aquí, pues como los toscaleros y las toscaleras de antaño, ya no puedo decir de hoy en día, pues era de ayuda, de conocerse todo el mundo, ¿no? Era una cosa familiar, casi. Era raro con la persona que no pudieras llevarte. Hombre, había alguna persona que tenía un carácter brusco con el que menos te llevabas, ¿no? Por la brusquedad, pero eran escasos, ¿no? Eran escasos,
o existían aquellos que les gustaba la cervecita y se ponían pues en en el bar del Gomero en la puerta a decir boberías, ¿no? Pero que era lo clásico de aquella época, ¿no? Bueno, hoy en día estas cosas es raro que ocurran, ¿no? Pero eh, en esa época sí existía el, el tema de que el hombre debía ser hombre, ¿no? Sí, el hombre debía ser hombre, por lo menos ya digo aquí en el barrio Toscano, el hombre debía ser hombre y si tú eh, vestías o amabas algo que ellos no, no querían, pues se metían contigo. Buscaban la forma de meterse contigo, claro, siempre que estuvieran acompañados, porque cuando estaban solos, vamos, no daban un paso. ¿Sí? Y claro, yo todas estas cosas que, digamos, comento aquí en Toscaleros y Toscaleras, pues con Antonia Pérez, ¿sí? Así como yo la llamaba en el cine. Bueno, la llamaba, no la llamo en el cine, porque el cine nunca desaparece, ¿no? Lo de Antonia María fue después, cuando me pasó una nota a su hijo para llamarla por teléfono, entonces pues me puso Antonia María, ¿no? Que es como yo la he puesto ahora aquí en Toscalera, ¿no? Pues todas estas cosas que a mí en antaño me sucedieron, pues las comentaba con ella y estábamos completamente de acuerdo en muchas situaciones. Y en otras, pues de, el caso, digamos, tirando a político, ¿no? Tirando a político en el que, bueno, pues se hacían comentarios de los cuales en algunos pues estaba bastante de acuerdo con ella y en otros no tanto, ¿no? Pero digamos que sí que coincidíamos casi en el 99% de las cosas, ¿no? Las obras del Toscal, el tema de las pensiones, de la jubilación, ahí entrábamos en el tema que no sabíamos porque claro, usted va aquí en alguna página de Facebook y lee la cantidad de cosas que se perderían si cambiara de presidencia de gobierno. Y yo, como he dicho muchas veces, yo he vivido la dictadura, ¿no? Y sé lo que es la dictadura. Es decir, que a mí, ¿qué más me da que gobierne quien gobierne? Si yo ya lo que tenía que haber vivido lo he vivido, me da igual, me da lo mismo. Porque pasar estrecheces, pues ya se vivieron. Las estrecheces se vivieron. Que ahora hay más comodidad, por supuesto, hay más comodidad en muchas cosas, muchas más ayudas, digamos, de organización que en aquel tiempo. Pues posiblemente sí, aunque en aquel tiempo pues también las había, ¿no? Estaban los servicios sociales que daban de comer a la gente, ¿no? Y aquí mismo, en la calle San Martín con San Miguel, existía un servicio social, o aquí en la calle La Marina, en la calle La Marina no, en la calle San Francisco, trasera, donde estuvo Radio Nacional de España y todo eso, pues también ahí don Álvaro Rodríguez López también daba, daba asistencia social, ¿no? Iba mucha gente con su calderito y le daban de comer, que es algo que no ha desaparecido para nada, ¿no? Porque cada vez pues, usted empieza a ver la cantidad de gente, ¿no? Yo lo digo por Ágora, que es donde voy, la cantidad de gente que necesita ayuda alimentaria, ¿no? Sí.
claro. Pero luego, claro, hay veces que usted, pues a través de la asistencia social, pues consigue que le den una tarjeta que le vale a usted esa tarjeta para sacar comida del supermercado por 150 euros. Un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Durante la época de un año, que al final no es un año completo. Al ser un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, pues se viene a convertir casi en 6 meses, ¿no?, de asistencia. Pero bueno, digamos que en eso, pues tanto Antonia como yo, pues hemos tenido a veces que recurrir, ¿no? Lógico, al ser ella una persona que vive sola o cuando vive con su hijo, pues es lógico que una persona que no tiene unos medios económicos fuertes, pues tiene que basarse en esto. Y claro, digamos que, como ya he dicho, aquí en esta zona de enfrente de donde yo estoy, eh, mientras no hubo, mientras no hubo cambio de lo que había, que eran las casas coloniales, ¿no?, con su verdegal, su, sus enredaderas, sus helechas, ¿no?, esas casas terreras, ¿no?, en las cuales pues la gente vivía de una forma con estrecheces evidentes, ¿no? Y había que meterle mano a la pelota de ofio, ¿no? Claro. Pero son personas que, si usted se pone a mirar, la mayoría de ellas llegaron a los 80 y 90 años, ¿no? ¿Sí? 80 y 90 años. ¿Sí? Y eran épocas de estrechez. Sin embargo, usted ve que la gente vivía. ¿Sí? ¿Sí? Y nosotros, los que estamos aquí todavía de pie, somos hijos de esas personas que pasaban estrecheces. Y nosotros también las pasamos de pequeños, porque yo tuve cartilla de racionamiento hasta el año 50, creo que tuve. Yo nací en el 46 y hasta el año 50 tuvimos la cartilla de racionamiento. Claro, esta señora Antonia Pérez, pues no creo que la tuviera, porque ya digo que era una persona que vivió fuera de Tenerife. Y luego, cuando ya se construyó ese edificio aquí enfrente, es cuando ella vino a vivir ahí, como otras muchas personas, ¿no? Claro, que empezaron a habitar. Y bueno, a veces usted ve ahí, pues que se alojan en la parte alta del edificio personas extranjeras, ¿no? Las oye usted hablando en inglés, alemán o italiano, lo cual pues son viviendas de alquiler, lo que hoy se llama alquiler vacacional. Pero ella siempre me demostró en lo que yo estuve dentro de su casa, en charlas ahí sentado tranquilamente, me demostró que tenía muy buen gusto en las cosas y que para una persona sola, como es mi caso aquí, en 2 habitaciones, más que suficiente, más que suficiente. Su cama, su televisor, su cocina, su cuarto de baño, su nevera, ¿sí? Perfecto, sin ningún tipo de problema. Sí, como aquí mismo, ¿no? Igual, igual.
Quizá esta sea un poquito más grande que la de ella, ¿no? Pero es lo mismo, prácticamente lo mismo. Y con ella, pues, lo que ya he dicho, nuestras conversaciones siempre, digamos, que eran coincidentes. Y cuando regrese de, del hospital, volverán a ser seguro que coincidentes en muchas cosas. Pero claro, el gran problema que tengo yo, el gran problema que tengo yo es que me gusta más hablar de cosas de vida que estar hablando de enfermedades y de cosas de estas, ¿no? Y a veces con ella, pues, lógicamente por su estado, eh, pues el hablar me subió el azúcar, el colesterol, los nervios, pues, lógicamente muchas veces, pues, claro, son conversaciones que yo trato de eliminar en el sentido de hablar de otras cosas interesantes, de salir, de disfrutar, de pasear, de moverte, de hacer otros movimientos para, digamos, pasar los días que tenemos de vida, pasar los días lo más entretenidos posible, ¿no? Y no estar siempre incidiendo en lo mismo, ¿no? Que creo que el incidir en lo mismo es lo que te lleva al hospital, porque la cabeza empieza a pensar en cosas trágicas y, y no sé, influyen en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces uno, cuando se nota algo en especial, pues lógicamente sí, se lo debe tratar, ¿no? Como es lógico. Pero si uno son cosas así que realmente es por pensar, pues eso lo único que ataca es al sistema nervioso y crea en la persona, pues, algo que no tiene. ¿Sí? Sí, yo recuerdo a mi madre que cualquier cosita ya la ponía entre la espada y la pared, ¿no? Yo le decía, pero mamá, si esto no es nada, esto no es nada. Pero ella se lo tomaba en serio y claro, a cada momento el centro de salud, ¿no? Y claro, y yo particularmente siempre procuro ir al centro de salud cuando realmente lo he necesitado. Cuando me caí y me rompí la rodilla, pues lógicamente tuve que ir allí. Claro. O cuando me hago las revisiones de urología, pues tengo que ir allí pues, para pedir la cita, claro. Y ahora creo que para el 21 de octubre me tienen que hacer la analítica porque esta revisión de urología es de año en año. ¿Sí? Tiene uno que hacerse la revisión como es lógico, porque además uno va avanzando en edad. Y cuando uno va avanzando en edad, pues ya el interior del cuerpo pues ya empieza a notar los años, ¿no? Es lógico. Y en este caso Antonia, pues lógico. Al ser una persona con edad, pues también tiene que hacerse sus revisiones como es lógico, pero quizá en ella ha sido más acusado el tema del nerviosismo, porque muchas veces los nervios son los que hacen que el funcionamiento del cuerpo actúe de una manera totalmente distinta a lo normal, ¿no? Al tú mismo crearte lo que no tienes, pero te lo creas. Empiezas a pensar en cosas que realmente no tienes, pero que tú te las creas, ¿no? Entonces, claro, el médico te dice, oiga, usted no tiene nada,
En todo caso, pues si te hacen una analítica y ven que tienes falta de sangre, o vitaminas, cualquier cosa de esa, pues te mandan vitaminas, ¿no? B, C, D, F, para que estés más fortalecido, porque cuanto más años, más fortaleza tienes que tener. Si eres un niño, eso ni lo notas, ¿no? Ni lo notas. Se mueve para aquí, para allá, salta para aquí, para allá, y corre y brinca y salta y no pasa nada. Pero cuando ya eres mayor, sí. Claro, yo mismo ya lo he comentado y solo decía hace Benzo y Carlos, digo, mira, a mí me gustaría las cosas de aquí dentro de estas dos habitaciones, me gustaría no estarte pidiendo favores a cada momento, sino hacerlos yo. Pero claro, que hay veces que no me arriesgo a subirme tan alto en la escalera porque, eh, digamos, pues puedo perder estabilidad con el peso que llevo en las manos, puedo perder estabilidad con la rodilla al tener una prótesis, ¿no? Y luego correr, pues como le dije, si tengo que correr un trayecto corto, lo corro sin ningún problema. Pero si me dices de correr un trayecto largo, ya es mucho más complicado, claro, mucho más complicado porque la pierna te empieza a pasar factura, es lógico. Pero digamos para una cuestión de paseo diario, de ir, de que el cuerpo no esté estancado, que el cuerpo camine, se suelte y tal, siempre es bueno pues hacer esos recorridos diarios mientras se pueda, de 1 horita o 2 horitas por la mañana, 1 horita o 2 horitas por la tarde. Y eso es lo que yo siempre le he recomendado a Antonia Pérez. Le he dicho, mira, hay que salir. Ella me hizo caso, se iba ahí donde está la farmacia García Morato, se sentaba en el banco. Imagino que allí tendría conversaciones con gente del barrio, como es lógico que se sientan por allí, y, y caminar pues por algún lado de aquí del barrio, dar tus vueltitas y eso, que agilizan el cuerpo. Y luego que la mente siempre tenga una distracción, sí, porque yo me levanto pensando que tengo que hacer toscaleras, que tengo que poner fotografías de lo realizado, de cosas, de recuerdos. Ahora mismo estoy preparando una serie de cosas que no sé si las llevaré a cabo o no, pero por lo menos lo estoy preparando. Y luego esperando la llegada en el mes de diciembre de las chicas paraguayas para poder hacer la película Sueño Latino, ¿no? Es decir, que la cabeza siempre que tenga algo que hacer, que te levantes de la cama y sepas que tienes cosas que hacer en el presente y en el futuro, hasta que Dios quiera. Sí, eso es lo que yo siempre le he recomendado a Antonia Pérez, ¿no? Levántate de la cama y piensa no en enfermedades, sino piensa en las cosas que tienes que hacer. Salir, conversar con la gente, realizar cosas que tienes que realizar, arreglar documentos, arreglar papeles, lo que sea, para estar pensando en otras cosas y no estar pensando en enfermedades. Pero en fin, yo ya digo, con Antonia Pérez es una amistad muy grande, muy bonita, muy bonita. No he ido aún a visitarla, esa es mi pena, no haber estado con ella desde hace tiempo, desde que salió de aquí, de la calle San Martín, al hospital. No la he visto en persona, sino he hablado con ella por teléfono, pero digamos que en mi mente sí está el tener, digamos, un rato en el que poderla ir a ver personalmente antes de que vuelva a la calle San Martín. Pero ya saben ustedes
que mi labor aquí y las peticiones que me hacen de aquí, de allá, de fuera, del extranjero, de tal, pues muchas veces, la mayoría de las veces, me impide que yo pueda hacer algo, algo que me interesa hacer, ¿sí? Algo que me interesa hacer, aunque ya por lo menos fui a visitar a María Rosa Guiar Sirven allá arriba, cerca justamente donde está Antonia. Pero claro, no podía ir a los dos sitios a la vez, por los horarios, porque sales de un sitio a las 12, 12:30 y ya quedaste a la 1 con otra persona en otro punto de las cosas que uno está realizando. ¿Vale? Porque, por ejemplo, para hacer este programa Toscal o Toscalero, pues tienes que hablar con la gente y preguntarles si están dispuestas a participar. Porque hay gente pues que no, que tú se lo pides y te dicen, no, a mí es que a mí eso no me gusta, que tal y que cual. Claro, tienes que estar buscando para poder mantener el programa. Y en el momento en que ya no puedas conseguir más nada, pues se le da como se le dio al Pureta Today un tiempo ahí hasta que, bueno, si el Chacho Bausón y a Rosendo Alcolea Cruz les da un día por participar, no tengo ningún problema. O cuando viene Sebensui y tiene tiempo libre y hablamos de algo, de puntos de vista o de algo. Pero en este caso, pues hasta que Antonia no regrese del hospital, pues lógicamente pues no puedo sino hablar de ella, de las cosas normales como las que he dicho, ¿no? Las cosas muy normales como las que he dicho. Y ya cuando ella esté aquí, pues a lo mejor ya se puede profundizar mucho más. Yo desde aquí, pues le deseo que pronto esté en su casa, que la aprecio una barbaridad. Una de las personas que ya la visitó fue mi hija Penélope. Ahora que lo recuerdo, ya la visitó mi hija Penélope, que mi hija Penélope, como ya he dicho muchas veces, es profesora y está dando clases en La Gomera, que es donde la destinaron. Y ahora está, pues ya empezó el curso, pues ya no vendrá hasta diciembre, que serán las vacaciones de Navidad, ¿no? Navidad y Reyes. Pero sí, que ella ya la visitó y que me dijo que la vio muy bien, la vio muy dispuesta, muy eso, ¿sí? Porque una de las cosas que me gusta a mí de Antonia es su decisión en muchas cosas, en enfrentamiento, en muchas cosas que tiene carácter, ¿no? Una mujer con mucho carácter y yo, eso me gusta de ella que sea así, ¿no? Que tenga carácter, ¿no? En fin, Antonia, Antonia María Pérez, espero pronto verte, a ver si puedo subir y si no, pues ya nos veremos aquí pronto en la calle San Martín como Toscalera y Toscalera.